¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la diputada nacional Carolina Moisés. La invité para que me cuente cómo está viendo ella la crisis en el Ingenio La Esperanza, que fue el tema de la semana pasada, y todavía la polémica no termina. En un minuto voy a estar con ella. Mientras tanto quería hablar sobre las fotos que tiene como protagonista al señor Morales en las últimas horas, que me da como la impresión a mí que no termina de definir cuál es su posición en este tiempo que vive el país. Y a propósito, me hago la siguiente pregunta. ¿Es un dirigente moderno o es un dirigente con perfil populista? La foto, como le decía, el último fin de semana, muestran la imagen del señor Morales como un caudillo, si usted quiere, populista y hasta demagogo. Estuve viendo las redes sociales y realmente esta es la impresión que tengo. Pero esto no solo pasa con las imágenes, sino también con la gestión. La gestión del señor Morales a 3 años de mandato me parece a mí que es funcional al populismo. Y digo esto ya que hay elementos muy concretos. La falta de generación de empleo, las encuestas dicen que los jujeños en su mayoría están preocupados, una encuesta de Sinopsis dice que los jujeños están preocupados por el tema de la falta de empleo, la creación de riqueza, el verdadero desarrollo en la provincia y el respeto por las instituciones y además de las políticas de Estado a largo plazo. Creo que son argumentos para alimentar el fantasma del regreso del populismo a la provincia. Por eso me pregunto, ¿Morales es un dirigente moderno o es un populista que simula ser moderno? La sociedad tiene algo en claro, me parece a mí, la necesidad de reformas estructurales que Morales no hizo durante estos 3 años de gobierno. El gasto del Estado por una parte y la eficiencia y la calidad de servicios públicos por el otro lado. Por otra parte, el sector privado, ¿qué está pidiendo a esta hora? Le exige mayor institucionalidad. Y aquí, a mi humilde entender, está sucediendo todo lo contrario. Hay un fuerte retroceso institucional, ya que Morales opera, por decir un ejemplo, ante la justicia, alterando el orden de mérito en el marco de la selección de jueces. Por eso el conflicto con el bloque del PJ, que entiende que hay una intromisión del gobernador de esta provincia en el orden de mérito, en el marco de la designación de los magistrados. El gobernador no ha tomado, creo yo, ninguna medida para eliminar la posibilidad, como le digo, de eliminar el fantasma del regreso del populismo en este país. Usted sabe que las encuestas, hoy la Argentina, fíjese lo que pasa con Macri y con Cristina Fernández de Kirchner. Además, quiere que le diga una cosa, con Milagro Sala, presa, no alcanza para dar señales concretas al mercado. No alcanza. La iniciativa privada, en serio, va a llegar a la provincia de Jujuy cuando haya plena vigencia del Estado de Derecho, por una parte, respeto por la ley e independencia de los jueces o de la justicia. Por estas razones que acabo de mencionar, es que Morales, creo yo, no está comprometido con erradicar definitivamente el populismo en la provincia. Por el contrario, a 3 años de gestión, tanto desde lo simbólico como desde la gestión, termina mostrándose como un populista en todo caso de buenos modales. Veremos qué pasa. Vuelvo y hablo con la diputada nacional Carolina Moisés. Director, muy amable. Está con nosotros la diputada nacional Carolina Moisés. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. ¿Cómo te va, Alejandro? Bien, ¿cómo anda usted? Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Bien, bueno, bien. Terminando el año. Sí, muy intenso el fin de año, con muchas noticias complicadas, con mucho trabajo en el Congreso de la Nación. La semana pasada tuvimos 3 sesiones en 2 días, lo que es habitual, digamos, porque a fin de año se despachan y se dictaminan todos los temas que se fueron trabajando en el año, pero además el Poder Ejecutivo amplió las extraordinarias y mandó una batería de proyectos en los que estamos todavía trabajando. Algunos ya se aprobaron la semana pasada y otros quedaron pendientes porque no se pueden aprobar a libro cerrado las cosas como pretende el gobierno.
Así que bueno, con mucho trabajo. Bueno, y el que viene, el año que viene, es complicado también, me parece a mí, ¿no? Un año electoral. Complejo, claro, el ¿no? año que viene, además de los temas habituales, Claro. institucionales y de trabajo legislativo, seguramente todo esto va a estar condimentado con la campaña electoral, que bueno, no sabemos todavía si se van a adelantar o no las elecciones, así que bueno, ese creo que es es el punto, digamos. Y para Jujuy es un punto Claro, importante. claro, entiendo. Ahora, hablando de fin de año, ¿qué fin de año para la gente de San Pedro respecto al desenlace de la situación en el Ingenio de la Esperanza, no? Sí, muy duro, muy triste, pero previsible. Creo que el Ingenio de la Esperanza es la gran estafa de Gerardo Morales a los sanpedreños y de alguna manera simboliza un poco lo que vos dijiste en tu introducción, ¿no? O sea, hay cierta incoherencia de forma permanente entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se prometió y después resultó. Y con el tema del Ingenio de la Esperanza, esto ha sido una historia en estos últimos 2 años pero muy compleja, en la cual, si nosotros ponemos un punto, el gobernador Gerardo Morales en la campaña del 2015 se posicionó muy fuertemente en San Pedro y en toda la zona de influencia con el tema del Ingenio de la Esperanza, donde prometió la solución definitiva, las inversiones, la transparencia y sobre todo la contención de los empleados y el desarrollo productivo que iba a permitir que mucha más gente entre en los circuitos de trabajo. La primera medida que tomó en marzo del 2016 fue que envió a 2 de sus ministros a decir que nada podía hacerse si no se reestructuraba toda la planta de personal, y en ese sentido empezaron un proceso muy duro. Yo lo he definido más de una vez como en algún punto de chantaje con la gente, porque habían 1.200 empleados, ellos plantearon desde el primer momento en que la planta tenía que quedar en 600. ¿Qué hicieron con estos 600? Empezaron un tire y afloje con una manipulación permanente de las necesidades de la gente, de las condiciones laborales, y en una primera etapa 300 empleados quedaron afuera voluntariamente a través del retiro voluntario o de la jubilación anticipada. En ambos casos había un estímulo propuesto por parte del gobierno, o de que le entregaban una casa o de que le entregaban un subsidio tipo indemnización de 150.000 pesos en su momento, o bien aquel que quedaba sin trabajo, que se afectaba el retiro voluntario, iba a entrar al Estado a trabajar. Bien. Esos 300 empleados hasta el día de hoy que creyeron en el gobernador, porque además lo hicieron voluntariamente, se presentaron, firmaron sus papeles desvinculándose de la empresa, perdieron sus derechos, perdieron su antigüedad, realmente con un alto nivel de expectativa con respecto al gobernador. Hoy no tienen nada, digamos, ninguna de las cosas que le prometieron se cumplieron. Y después llegó la etapa de diciembre del año pasado, que vos recordarás que fue el momento más violento que hemos vivido, cuando desde el gobierno provincial emiten 300 telegramas de despido de un día para el otro, sin ninguna intermediación ni de causales, ni de procedimientos, ni de diálogo con estos empleados, y que de un día para el otro reciben estos se encuentran despedidos, y es cuando el 20 de diciembre del año pasado se genera una reacción violenta por parte de los empleados, que en principio cortan la ruta para pedir una respuesta, y bueno, todo terminó en un desenlace con más de 25 empleados presos, con, digamos, roturas, con cortes, con un enfrentamiento con la policía y con una violencia y una represión de la policía que incluso afectó a mamás, a mujeres, a niños que estaban en este escenario. Yo hago este resumen porque la verdad es que muchas veces desde el discurso del gobierno, sobre todo a la gente de acá de Jujuy, que quizás no vive el día a día de este problema porque está en otra ciudad, porque es en otro lugar, y porque, bueno, obviamente lo que sabe y lo que entiende es a través de las noticias que le dan, y el gobierno en esto tiene mucho peso en su versión de los hechos, y esa versión es mentirosa. O sea, el gobierno mintió de forma permanente con el tema del ingenio, le mintió a los sanpedreños todo el tiempo, desde la campaña hasta ahora, le sigue mintiendo, porque la última conferencia de prensa que hizo el día jueves, creo, volvió a mentir, hablando de que la gran alternativa ahora era esta empresa tucumana, y de nuevo pone
un elemento más en el tablero sin dar respuesta a todo lo anterior. Entonces, una mentira tras otra terminó en este terrible fracaso, que es un fracaso que afecta la vida de mucha gente, en el cual se perdió el tiempo, se manoseó a todos los empleados. Creo que hubo una enorme falta de respeto por parte del gobernador y todos sus funcionarios a toda la gente de San Pedro. Ahora, y el resultado es este fracaso. ¿Quién se hace cargo de esta pérdida de tiempo? Buena pregunta. ¿Quién se hace cargo de que desde el mes de marzo, cuando el juez erróneamente, y aclaro, porque tanto el gobernador como el fiscal de Estado como el ministro Abud Robles hablaron todo el tiempo de una licitación, de que el juez llamó a la licitación, de que no llamó a la licitación? Eso es mentira, es otra cosa, otra más de las mentiras. Lo que el juez hizo, que fue un error, y yo se lo dije personalmente, fue convocar a un concurso público, un concurso. En la administración pública solo se llama concurso para compras menores de 500.000 pesos. Así es. Estamos hablando de que estaban vendiendo un ingenio 83. con 70.000 hectáreas a 83 millones de dólares, y el señor juez hace un concurso público y da 5 días de plazo para que se presenten las ofertas. O sea, el primer paso que da el juez no resiste el menor análisis. No resiste el menor análisis. Por lo tanto, es mentira que se hable de una licitación. Por favor, que los funcionarios del gobernador abren propiamente. Lo que hizo el juez fue un concurso de precio a 5 días. Yo creo que ni usted, vecino, ni vos, Alejandro, te tomás 5 días para evaluar la inversión en un kiosco. O sea, bueno, ese fue el primer dato que nos marcó la alarma, de decir esto viene mal, viene de alguna forma muy cruzado. No es razonable que un juez tome una decisión como esta. ¿Usted cree que el juez en todo este proceso ha trabajado bajo presión del poder, del poder político? Totalmente, totalmente. El juez hizo, paso a paso fue haciendo y flexibilizando, digamos, tomó decisiones, puso las condiciones, porque en sus manos está poner las condiciones de la venta, todo en el marco de lo que el gobierno pedía con respecto a esta empresa Omega. Evidentemente el gobierno tenía un acuerdo con la empresa Omega, que ya al final resultó siendo un capricho también irrazonable con respecto a esta empresa, y que, mira, todo lo que nosotros veníamos diciendo y alarmando con respecto a que la empresa no era solvente, no tenía domicilio en la Argentina, mucho menos en Jujuy, no tenía fondos acreditados para garantizar esta operación, no tenía ningún antecedente de haber trabajado en ingenios azucareros o en emprendimientos productivos de esta naturaleza. Todo eso que nosotros veníamos diciendo, criticando, marcando las alertas, cuestionando el procedimiento, todo eso lo firmó el juez la semana pasada. O sea, no es que lo diga la diputada Moisés, no es que lo diga un opositor, no es que lo diga el del sindicato, porque todas estas cosas inhabilitaban durante todos estos meses, no, porque eso es política, no, porque eso... No. Terminó diciendo el propio juez, que yo creo que no le queda otra que decir esto. ¿Por qué? Porque desde marzo hasta acá, la empresa no cumplió con absolutamente nada de lo que se le había planteado. Y ahí yo digo, no solamente, la verdad que el juez actuó muy irresponsablemente al principio, pero terminó actuando con responsabilidad al final, porque evidentemente era insostenible que le entreguen el ingenio a esta empresa. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué razón hace un mes atrás el gobernador con el fiscal de Estado, con el ministro de la Producción, con el colombiano, se sentaron, hicieron una conferencia de prensa todos los jujeños, anunciando que el ingenio ya estaba vendido, que acababan de firmar el contrato de venta, y ese contrato de venta se presentó en el expediente al juez, al cual nunca pudimos acceder? Lo pedimos, yo fui, hablé con el juez, lo pedí por escrito, nunca pudimos acceder al contrato que supuestamente firmó el gobierno provincial con los colombianos. Ahora, yo me pregunto, señor gobernador, ¿cómo puede usted firmar un contrato de venta del ingenio La Esperanza con una empresa que, si hoy el juez dice que no tiene ni cuenta bancaria, ni respaldo, ni está registrada en la Argentina, no está registrada en el registro público de sociedades, o sea, no tiene ni siquiera una cuenta bancaria, y usted, señor gobernador, firmó un contrato vendiéndosela a esa empresa hace un mes y medio atrás, cuando por fin el juez termina poniendo un freno a las presiones del gobierno y a todo el rompecabezas que armaron
¿Para qué? Para que en ese rompecabezas siempre la ficha justa le quede a Omega. Entonces, ¿por qué el gobernador no defendió los intereses de los jujeños, como él siempre dice? ¿Por qué no defendió a los sanpedreños? ¿Y por qué decidió venderle a una empresa insolvente como Omega, que hoy ya no está, desapareció? Y ahora ellos mismos, en la misma escena, yo cuando vi la misma mesa en el Salón Blanco, con el gobernador, con el fiscal, con el ministro, pero sin el colombiano, ahora el colombiano ya no está, y de repente son los tucumanos los que van a venir a salvar el asunto. Perdóneme, este escándalo que usted ha puesto a consideración de la gente, no tiene ninguna sanción. Digo, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, no hay nada. Mira, desde el punto de vista jurídico... O sea, como si nada, Morales se presenta los otros días, como usted dijo, en conferencia de prensa, decir, bueno, esto pasó con la gente de Omega, capítulo terminado, abrimos otro capítulo, vino otra gente. Y para atrás no pasa nada. Bueno, a mí no me parece correcto eso, pero es lo que ellos quieren instalar. Y la verdad que con el nivel de influencia que tienen en el Poder Judicial, no creo yo que pueda haber otro camino. O sea, hay presentaciones se podrán hacer, pero jurídicamente el juez hoy tiene y tuvo, digamos, las herramientas para avanzar en esta situación que nos ha perjudicado enormemente. Y políticamente, por supuesto que ellos tienen que responder. O sea, a ver, el gobernador tiene que ir y dar la cara con los sanpedreños y explicarle qué pasó. ¿Por qué hemos perdido todos estos meses? ¿Por qué él se presentó una y otra vez sistemáticamente en San Pedro solamente para dar malas noticias? El año pasado, cuando echaron a los 300 empleados, él dio la orden de reprimir. Y él salió también en la televisión sosteniendo la decisión de echar a esos empleados, con una falta de sensibilidad total y con una falta de coherencia con respecto a sus propias promesas. Ahora, diputada, le hago esta pregunta. El gobierno dice que va a comenzar un nuevo proceso con el grupo Budeguer, supuestamente. Sí. Digo, ¿lo va a hacer con la misma gente? Bueno, para mí, decir, con el señor Robles. El ministro Abud Robles tiene que renunciar. Evidentemente no lo va a hacer y evidentemente el gobernador lo volvió a respaldar. Ahora, el ministro de la Producción, al cual el gobernador le delega operativamente el funcionamiento del ingenio La Esperanza, y termina en este fracaso. No solamente es el fracaso de la venta del ingenio, que eso corre por un lado todo lo que tiene que ver la cuestión jurídica, política, la presión al juez, la decisión de imponer una empresa insolvente, todo esto, sino que operativamente Abud Robles es el que maneja el ingenio hace 3 años. Bien, en un gobierno que habla de transparencia de forma permanente, ¿dónde está la transparencia en la administración de la empresa más grande que tiene la provincia hoy en sus manos, que es el ingenio La Esperanza? En 3 años no rindieron cuenta, Alejandro, de la zafra, no dijeron ni qué vendieron, ni cómo lo vendieron, ni cuánta azúcar produjeron, ni a qué precio la vendieron, ni del alcohol, ni de nada. Bien, ninguna rendición de cuenta de ningún tipo a nadie. Por otro lado, hay 20 millones de pesos en cheques rechazados a proveedores. ¿20 millones o 90? Mira, yo tengo, pueden ser mucho más. Yo tengo información sobre aproximadamente entre 20 y 25 millones de pesos de cheques rechazados de la administración del ingenio. Proveedores, transportistas, combustible, bueno, servicios, empresas de servicios que le hacen al ingenio. Digamos, el fracaso de la administración del ingenio hoy, la incertidumbre en la que viven los empleados. Los empleados son los que el mayor sacrificio han hecho, ¿no? Yo lo escuché al gobernador, al ministro de Trabajo y al ministro de Producción hablar de los empleados. Los empleados son los que más sacrificio hicieron. Hay 600 empleados que ya han sido desvinculados de la empresa totalmente, con promesas que hizo el propio gobierno chantajeándolos en su propia necesidad y que no cumplió con ninguna. Ahora, los 600 empleados que quedaron, que sostuvieron esta zafra hasta el último día, Alejandro, no tienen ART, no tienen ART en un trabajo que es altamente riesgoso. Tienen los sueldos congelados al año 2016, porque no hubo paritaria 2017 ni 2018. O sea que con los aumentos de precios que hubo, con la inflación, el desmanejo terrible de la economía, esta gente tiene sueldos congelados al 2016. Le pagan por quincena, cuando quieren y como quieren. Le deben a la obra social, están desfinanciando el gobierno a la obra social, le deben millones a la obra social.
Entonces, aún estos 600 empleados se encuentran con su situación laboral absolutamente precarizada. ¿Usted conoce a los actuales administradores o no? Mirá, es que el actual administrador Señor es Abu Samán, Roble. pero, Son empleados, a ver, Samán, los que están en el ingenio hoy son empleados, cumplen órdenes. Incluso muchos son empleados que están hace mucho tiempo, antes de que venga Gerardo. Pero ahí está el hermano del ministro Risotti. También está el hermano de Risotti, por eso no se pueden lavar las manos. Ahora, puntualmente ellos son empleados. El ministro de la producción tendría que dar un paso al costado, porque esto es un fracaso total, ha sido un manoseo total, y además es, digamos, un manejo, yo no voy a decir corrupto, pero turbio seguramente que lo es. Turbio lo es porque 3 años que no rinden cuentas de nada. Entonces, sinceramente, para nosotros, mira, yo como diputada nacional, como sanpedreña sobre todo, o sea, fui acompañando el proceso, fui marcando las alarmas, le fui planteando las críticas, hablé con el juez sin, digamos, cuando ya llegó el punto de que había un hermetismo total y ya se vendía y el mismo gobernador dijo que lo vendió y no nos daban la información correspondiente. Todo el tiempo estuve al lado de la gente y tratando de encaminar esto, porque a ver, el responsable es el gobernador y sus funcionarios. O sea, nosotros no obstaculizamos nada, ¿eh? Si esto salió mal, es responsabilidad de ellos. Y salió mal porque iba a salir mal desde el primer día, porque es ilógico y no resiste el menor análisis que le quieran vender nuestro ingenio La Esperanza a una empresa en estas condiciones. Entonces, vos me preguntaste ahora cómo sigue la historia. A mí también me preocupa cómo sigue la historia, porque ya hemos perdido todo un año, porque acaba de terminar la zafra, hay una incertidumbre total en toda la gente de San Pedro y especialmente en esos empleados, cómo van a pasar la interzafra, quién va a pagar esos sueldos, y no es lógico que el gobernador hoy proponga que esta empresa tucumana, a ver, la empresa tucumana puede ser muy importante, lo es. Yo me pregunto, ¿por qué no eligieron a la empresa tucumana, que es solvente, que se dedica, tiene un ingenio azucarero, que se dedica a la diversificación productiva, que tiene muchas inversiones y emprendimientos en todo el noroeste argentino? ¿Por qué no eligieron a esa empresa hace 8 meses atrás, que tiene muchísimo más respaldo, y le eligieron a Omega? ¿Por qué? Entonces, ahora el mismo gobernador nos plantea que la solución para La Esperanza es esta empresa Budeguer. ¿Y por qué no era Budeguer la solución hace 8 meses atrás? ¿Por qué? Entonces, todo es muy raro, es muy feo y la verdad es que es, como te digo, una mentira tras otra. Oye, y la última mentira es esta, de que Budeguer va a ser la solución. Y además ahora cambia el escenario, porque una cosa es que te inviten a una licitación y otra cosa es que te vayan a buscar. Pero aparte, en términos de oferta, ¿no? Totalmente de acuerdo con vos. Pero además, otra mentira es que le puedan dar a Budeguer en el mismo proceso. ¿Por qué? Si el proceso ya se cerró, en el proceso se dictaminó en este concurso que la empresa que había ganado era Omega, y después empezó todo el procedimiento de las presentaciones, el pago y todo esto, que es lo que fracasó al final. Ahora, ese proceso está terminando. Si el gobernador y el juez quieren darle el ingenio La Esperanza a la empresa Budeguer, pues tienen que convocar a una nueva licitación. Y esta vez sí debe el juez imponerse y hacer las cosas correctamente y llamar a una licitación pública nacional e internacional, que realmente se den los plazos que corresponde con las respectivas publicaciones en los medios en los cuales los grandes empresarios del país leen y reciben la información y reciben las noticias. Vos no podés pretender vender un ingenio de esta característica publicando un aviso en el Tribuno de Jujuy. No se puede. O sea, tenés que publicarlo en los medios económicos de comunicación donde acceden a la información los grandes inversores nacionales e internacionales. Por eso es parte de la falta de seriedad del juez y de todo este proceso. Entonces, ahora, el gobernador dice que él encabeza un gobierno serio. Perdóneme. Bueno, hablábamos de la incoherencia del gobernador. El gobernador dice una cosa pero después hace otra. En este proceso lo menos que hubo fue seriedad. Lo menos que hubo fue respeto y lo menos que hubo fue transparencia. Y ahora siguen mintiendo, porque en realidad este procedimiento quedó terminado, no pueden dárselo a Budeguer. Tienen que convocar una licitación pública,
Y bueno, que el gobernador vaya y opere así como opera con los chinos, para que vengan a invertir en la energía solar. Bueno, que con el pliego, con un pliego serio y responsable que arme el juez, vaya el gobernador y proponga la venta del ingenio en los ámbitos económicos que corresponden. ¿A usted no le preocupa que con estas conductas, estos procedimientos, se complica esta relación con China en algún momento? Digo, por los antecedentes. No, Pero no esto, creo, pero esto no hace la seguridad jurídica de la provincia. Sí, hace la seguridad jurídica. Un antecedente como este no afecta la seguridad jurídica. ¿Usted cree que no? No, sí, claro que afecta la seguridad jurídica. A ver, un juez que lleva una quiebra de una empresa tan importante como La Esperanza a generar todas estas situaciones, que lo que pasa es que la verdad que le hicieron bien, no son irregulares. Uno puede cuestionar o no la decisión que toma el juez, pero el juez tiene el poder de tomarlas. Sí, claro. Entonces, no son irregulares. A eso vamos con que son pocas las alternativas. Ahora, que está todo mal hecho, pero está todo mal hecho desde las decisiones políticas del proyecto económico que supuestamente significaba el ingenio La Esperanza. ¿Bien? Entonces, o han demostrado una enorme incapacidad hasta para hacer las cosas que quieren hacer, y han demostrado una falta de ética y una falta de consideración de la propia situación del ingenio como empresa. Entonces, hablaron muchas veces del polo productivo, de la diversificación productiva, de la inversión privada, y la verdad es que nada. Y los sanpereños hemos tenido mucha paciencia, 3 años. Claro. Entonces, vuelven a hablar de antes, porque a mí me dicen, bueno, pero vos también, que antes, que qué hicieron antes, que hizo el gobierno anterior y demás. Bueno, todo bien, podemos avanzar y explicar y entrar en la historia del ingenio La Esperanza, si quieren. Ahora, la responsabilidad hace 3 años la tiene Gerardo Morales, su ministro Abud Robles y su equipo de trabajo. Hace 3 años, no hace 1, no hace 2, 3 años. Y es como el gobierno de Macri, o sea, no generan una sola solución. Lo único que han generado en 3 años, un problema tras otro problema, y después ellos mismos se hacen los hacedores de la solución de esos problemas que ellos mismos generan, o que ellos mismos empeoran, o que ellos mismos no pueden resolver, ¿no? Diputada, se me acabó el tiempo. Gracias por venir. No, gracias a vos, la verdad. Ha sido muy amable. Muy amable. La diputada nacional Carolina Moisés con nosotros. Nos reencontramos mañana. Chau.